Hola, hola, buenas noches. Estamos saliendo desde la Argentina. Hoy es día domingo 25 de julio del año 2021. En esta ocasión vamos a repasar lo que es un libro de Jorge Luis Borges, que es bastante particular. Se llama La Historia Universal de la Infamia, lo cual consta de varios cuentos, digamos, de ficción que hizo Jorge Luis Borges dentro de este libro. Para los que no sepan quién es Jorge Luis Borges, es un escritor argentino, nacido el 24 de agosto de 1889 en Buenos Aires. Y bueno, su fallecimiento fue en Suiza, Ginebra, si no me equivoco, en junio de 1986. Jorge Luis Borges es uno de los escritores argentinos muy reconocido, pero siempre creo que ha sido más reconocido en el extranjero que en la propia Argentina, básicamente por razones netamente políticas. Al margen de esto, vamos a entrar a analizar una de las historias eh, que llama mucho la atención, que tiene que ver con la esclavitud en el río Mississippi, lo que parte, toda esa parte que puede ser Nueva Orleans, etcétera. Lo que era el tráfico igual de esclavos en aquella época. Bueno, en el año 1517 el padre Bartolomé de las Casas se preguntó, en cierta forma, cómo sacar a los... le provocaba mucho lástima las condiciones que vivían los indios en extremantes laboriosos infiernos de las minas de oro de Antillanas. ¿Ya? Y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. A esta curiosa variación del filántropo debemos infinitos hechos. Lujandi, el éxito logrado en París por el pintor Vicente, Pedro Figari, la nueva prosa cimarrona del también, esto me encanta, del también oriental, Vicente Rossi, el tamaño mitológico de Abraham Lincoln, ¿vale? Los 500.000 muertos de la guerra de la secesión, o sea, de la separación, los 13.300 millones gastados en prisiones militares, la estatua del imaginario Falucho, la admisión del verbo linchar en la 13ª edición, del diccionario de la Academia, el impetuoso Phil, aleluya, en el Cerrito, la gracia de la señorita de tal, el moreno que asesinó a Martín Fierro, la deplorable rumba de Manicero, el nacionalismo arrestado y escalado Santuchan, y así, etcétera. Bueno, el padre de las aguas, el Mississippi, el río más extenso del mundo fue el digno teatro de ese incomparable canalla Álvarez de Pineda, quien lo descubrió el explorador capitán Hernando de Soto, antiguo conquistador del Perú, que distrajo los meses de prisión del Inca Atahualpa, enseñándole el juego del ajedrez, eh, murió y le dieron sepultura a sus aguas. El Mississippi, continuamos, el río de pecho ancho, es un infinito y oscuro hermano del Paraná, del Uruguay, del Amazonas y del Orinoco. Es un río de aguas mulatas, más 400 millones de toneladas de fango, y insultan anualmente al Golfo de México, descargadas por él. Tanta basura venerable y antigua ha construido un delta, donde los gigantescos cipreses
de los pantanos crecen a despojos de un continente en perpetua disolución y donde los laberintos de barro, de pescados muertos y juncos dilatan la frontera y la paz de un fétido imperio. Más arriba, a la altura de Arkansas y de Ohio, se alargan tierras bajas también. Las habita una estirpe amarillenta de hombres escuálidos, propensos a la fiebre, que miran con avidez las piedras y el hierro, porque entre ellos no hay otra cosa que arena, leña y agua turbia. A principios del siglo XIX, la fecha que nos interesa, las varias plantaciones de algodón que había en la orilla eran trabajadas por negros, de sol a sol. Dormían en cabañas de madera, sobre el piso de tierra. Fuera de la relación madre-hijo, los parentescos eran convencionales y turbios. Nombres tenían, pero no podían prescindir de apellidos. Perdón, podían prescindir de apellidos. No sabían leer, su enternecida voz de falsete canturreaba un inglés de lentas vocales. Trabajaban en filas, encorvados bajo el rebenque del capataz. Huían y los hombres de barba enteras saltaban sobre los hermosos caballos y los rateaban fuertes perros de presa. A un sedimento de esperanzas bestiales y miedos africanos habían agregado las palabras de la escritura 2 puntos. Su fe, por consiguiente, era la de Cristo. Cantaban hondos y en un montón. Go down Moses. El Mississippi les servía de magnífica imagen del sórdido Jordán. Los propietarios de esa tierra trabajadora y de esas negradas eran ociosas. Ávidos caballeros de melena que habitaban en largos caserones que miraban hacia el río, siempre con un pórtico pseudo griego de pino blanco. Un buen esclavo les costaba $1000 y no duraba mucho. Algunos cometían la ingratitud de enfermarse y morir. Había que sacar de esos inseguros el mayor rendimiento posible. Por eso los tenían en campos desde el primer sol hasta el último. Por eso requerían de fincas, una cosecha anual de algodón, tabaco, azúcar. La tierra, fatigada y manoseada por esa cultura impaciente, quedaba en pocos años exhausta. El desierto confuso y embarrado se metía en las plantaciones, en las chacras abandonadas, en los suburbios, en los cañaverales apretados y en los lodazales abyectos. Vivían de poor white, la cabaña blanca. Eran pescadores vagos, cazadores, cuatreros. De los negros solo solían mendigar pedazos de comida robada, mantenían en su postración un orgullo, el de la sangre sin un tizne, sin mezcla, y Lazarus Morel fue uno de ellos. El daguerrotipos de Morel, que suelen publicar en las revistas americanas, no son auténticos. Era una carencia de genuinas efigies de hombre tan memorable y famoso. No debe ser casual. Es verosímil suponer que Morel se negó a la placa fruñida, esencialmente para no dejar inútiles rastros, de paso para alimentar su misterio. Sabemos, sin embargo, que no fue agraciado de joven y que los ojos demasiado cercanos y los labios lineales no predisponían a su favor. Luego, los años le confirieron esa peculiar majestad que tienen los canallas
Encanecidos, los criminales venturosos e impunes, era un caballero del antiguo sur, pese a su niñez miserable y a la vida afrentosa. No desconocía las escrituras, como muchos otros, eh, y predicaba con singular convicción. Yo lo vi a Lázaro Murel en el púlpito, anota el dueño de una casa de juego en Baton Rouge, en Luisiana, y escuché sus palabras edificantes y vi las lágrimas acudir a sus ojos. Yo sabía que era un adúltero, un ladrón de negro y un asesino en faz del Señor. Pero también mis ojos lloraron. Otro buen testimonio de estas efusiones sagradas es el que se ministra el propio Morel. Abrí al azar la Biblia, di con un conveniente versículo de San Pablo y prediqué 1 hora y 20 minutos. Tampoco malgastaron ese tiempo Crenshaw y los compañeros porque se arrearon todos los caballos del auditorio. Los vendimos en el estado de Arkansas, salvo un colorado muy brioso que reservé para mi uso particular. A Crenshaw le agradaba también, pero yo le hice ver que no le servía. A ver, la libertad final, que es algo que se dice acá, falta considerar el aspecto jurídico de estos hechos. El negro no era puesto a la venta por los sicarios de Morel, hasta que el dueño primitivo no hubiera denunciado la fuga y ofreció una recompensa a quien lo encontrara. Ok, cualquiera entonces lo podía retener, de suerte que su venta ulterior no era abuso de confianza, no un robo. Recurrir a la justicia civil era un gasto inútil, porque los daños nunca eran pagados. Todo esto era lo más tranquilizador, pero no para siempre. El negro podía hablar, el negro de puro agradecido o infeliz era capaz de hablar. Unos jarros de whisky de centeno en el prostíbulo de El Cairo, en Illinois, donde el hijo de perra nacido esclavo iría a malgastar esos pocos pesos que ellos no tenían por qué darle y se derramaba en secreto, perdón. En esos años, un partido abolicionista agitaba en el norte una turba de locos peligrosos que negaban la propiedad y predicaban la liberación de los negros e incitaban a huir a los mismos. Morel no iba a dejarse confundir por estos anarquistas que él consideraba del norte. No era un yanqui, era un hombre blanco del sur, hijo y nieto de Blanco, y esperaba retirarse de los negocios y ser un caballero y tener sus lenguas de algodonal, perdón, lengua, las leguas, perdón, de algodonal, o sea, de los algodones, que era la principal explotación que existía en todo lo que era el Mississippi, que luego, como muchos saben, fue una de las causas de la guerra civil en Estados Unidos entre el norte y el sur, ¿viste? Claro que cada cual tenía sus intereses creados económicos. Eso va a ser una cosa que podríamos hablar el otro día. Me gustaría hacer un video sobre la que fue la guerra civil de Estados Unidos, que es muy interesante. Bueno, dicho esto, el prófugo espera la libertad. Entonces los mulatos nebulosos de Lazarus Morel se transmitían una orden que podía no pasar de una seña y lo libraban de la vista, del oído, del tacto, del día, de la infamia, del tiempo, de los bienhechores, de la misericordia, del aire, de los perros del universo, de la esperanza, el sudor y de él mismo. Un balazo, una puñalada baja o un golpe
y las tortugas de Barbos del Mississippi recibía la última información. Luego vino la catástrofe. Se dio por hombres de confianza, el negocio tenía que prosperar, y a principios de 1834 unos 70 negros habían sido emancipados ya por Morel. Recordémonos que Morel no lo hacía por ser precisamente una persona muy buena. Y otros se disponían a seguir a esos precursores dichosos. La zona de operaciones era mayor y necesaria admitir nuevos afiliados. Entre los que prestaron el juramento había un muchacho, Virgil Stewart, de Arkansas, que se destacó muy pronto por su crueldad. Este muchacho era sobrino de un caballero que había perdido muchos esclavos. En agosto de 1834 rompió su juramento y delata a Morel. Y bueno, a los que lo seguían a Morel. La casa de Morel, en Nueva Orleans, fue cercada por la justicia. Morel, por una imprevisión o un soborno, pudo escapar. 3 días pasaron. Morel estuvo escondido, ese tiempo en una casa antigua, de patios con enredaderas y estatuas de la calle Toulouse. Parece que se alimentaban muy poco y que solía recorrer descalzo las grandes habitaciones oscuras, fumando pensativos cigarros. Por un esclavo de la casa remitió 2 cartas de la ciudad de Natchez y otra de Red River. El cuarto día entraron en la casa 3 hombres y se quedaron discutiendo hasta el amanecer. El quinto, Morel se levantó cuando oscurecía y pidió una navaja. Se rasuró la barba, se vistió y salió. Atravesó con lenta serenidad los suburbios del norte, ya en pleno campo, orillando las tierras bajas del Mississippi como camino más ligero. Su plan de un coraje borracho era de aprovechar los últimos hombres que tenía, que todavía le quedaban, y le debían referencia. Los oficiales negros del sur. Estos habían visto huir a sus compañeros y no los habían visto volver. Creían por consiguiente en su libertad. El plan de Morel era una sublevación total de los negros, la toma y el saqueo de Nueva Orleans y la ocupación del territorio. Morel, despeñado y casi deshecho por la traición, meditaba una respuesta continental, una respuesta donde lo criminal exaltaba hasta la redención y la historia. Se dirigió con ese fin a Natchez, donde era más profunda su fuerza, copió su narración en ese viaje. Bueno, ahí cuento una historia, qué sé yo, caminó 4 días, bla, 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 con un caballo. Luego vino la interrupción, Morel capitaneando, puebladas negras, que soñaban ahorcar, ¿no? Morel, ahorcado por ejércitos negros que soñaban capitanear. Yo me suele confesar que la historia del Mississippi no aprovechó esas oportunidades suntuosas. Eh, Contrariamente a toda justicia poética o simetría poética, tampoco el río de sus crímenes fue su tumba. El 2 de enero de 1835, Lázaro Morel fallece de una congestión pulmonar en un hospital en Astes, donde se había hecho internar bajo el nombre de Silas Buckley. Un compañero de sala como lo reconoció. El 2 y el 4 quisieron sublevarse los esclavos de ciertas plantaciones, pero los reprimieron sin mayor efusión de sangre. Este cuento más o menos relata lo que era como les decía anteriormente,
el tráfico de esclavos en el Mississippi y donde todos se creían un poco filántropos para poder rescatar la mayor cantidad de esclavos posible, bajo un montón de mentiras, subterfugio, eh, falsas filantropías, etcétera. Y cómo se va manejando, si ustedes se dan cuenta, las tradiciones entre uno y otro. Este libro, como les digo, que es de Jorge Luis Borges, esta es una historia de tantas que, o sea, son varias dentro del libro, pero en general trata, y se lo recomiendo mucho porque es muy bueno, trata de siempre la astucia del rufián, de cómo, de hacerse pasar por otros, el arranque de ciertas situaciones, todo lo que conlleva, digamos, la mentalidad de un rufián que quiere sacar el mayor provecho posible a la astucia, si se puede decir, de lo que podría tener un malhechor, un ampón, etcétera. Eh, y el caso de Lazarus Morel no fue la excepción. Eh, Con su propia trampa y así. Era un filántropo, entre comillas, porque no lo era, que caía uno tras otro en sus propias trampas. Excelente cuento, lo recomiendo totalmente. Por ahí, como lo leí yo, por ahí no se puede entender, pero quien lo pueda buscar lo puede descargar y ver el libro completo. Eh, Hay muchas historias con respecto a la historia universal de la infamia de Jorge Luis. Bueno, dicho esto, espero que les haya gustado el cuento de hoy. Eh, Nos estaremos viendo mañana, si Dios quiere, o como siempre le digo, en un próximo capítulo. Estamos saliendo de Argentina hacia todo el mundo. Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, chicos, muchachos, muchachas, gente en general, gracias por la atención. Espero que hayan tenido un hermoso fin de semana y será hasta el próximo capítulo. Muchas gracias y hasta luego.